e interviniendo desde tiempo temprano. Los primeros años de ese acelerado proceso que es la adquisición de la emoción, sentimientos, conocimiento, lenguaje, son el periodo de desarrollo que mayor atención está recibiendo de la neurociencia, de la neuroeducación emocional y la psicología cognitiva, porque es cada vez más obvio que durante este periodo se sientan las bases sólidas para la educación y las consecuciones de la persona en el futuro, lo que os vengo diciendo. Es el periodo que requiere también de una atención exquisita a la conducta del niño y, en su caso, realizar una intervención temprana. Esto es otro parámetro parámetro que ha roto la neuroeducación. Habéis escuchado y seguramente seguís escuchando, desgraciadamente, eso de en maestros, en pedagogos, en pediatras y en distintos profesionales de este es un problema, pero vamos a dejar a que pase un tiempo a ver si se corrige solo. La neuroeducación, por el tema de las ventanas de aprendizaje que os estoy diciendo, ha puesto el grito en el cielo y ha dicho, no, por Dios, se interviene en el momento que aparece el problema, porque en el momento que aparece el problema es o porque ya o porque el niño no se está metiendo en la ventana del aprendizaje que toca, por ejemplo, la adquisición de la semántica o de la sintaxis, que son ventanas del aprendizaje en los primeros años de vida, o porque ya se le ha cerrado y tenemos un problema. Lo que nos está enseñando la neuroeducación es que mirar hacia otro lado o dejar que lleguen las soluciones por sí solas o que se va a solucionar por sí solo es un enorme, craso y terrible error que puede generar problemas y que genera problemas para el resto de la vida. Por eso hay que intervenir desde bien temprano. Cuando aparece el problema, tenemos que tener la solución, tenemos que buscar la solución. Y esa solución tiene que darse a través de todo lo que nos están enseñando la neuroeducación y, por supuesto, otros procesos educativos que están ahí desde hace tiempo y que son absolutamente válidos. Bien. En un ambiente, en un ambiente estable, estimulante y protector, se construye el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza efectiva. Por el contrario, esto ya lo he explicado antes. Nos quedamos aquí con la frase de Pepe Mújica, ese gran ser humano. No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. No le pidamos al docente o le carguemos al docente toda la responsabilidad, que buena parte viene desde el sistema educativo, desde las leyes que están de espaldas al estudio de la neuroeducación, desde las políticas que no incentivan adecuadamente el aprendizaje motivacional, desde esta manía y obsesión que nos ha dado ahora por ser más modernos y ser más progresistas, de meter la tecnología en las escuelas. Se ha demostrado, y la neuroeducación lo está demostrando, que hay que limitar severamente, y digo severamente porque lo dicen las investigaciones, todo el aporte de las nuevas tecnologías al mundo académico. Hay que limitarlo, y me pego con cualquiera y le doy todos los argumentos de todas las investigaciones que las tengo ahí recogidos, que son cientos de investigaciones por todo el mundo, donde dicen mucho cuidado, que hasta lo que nos parece positivo a la larga puede ser contraproducente. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ocurre es que ahora estamos descubriendo cómo funciona ese sol a través de la neuroeducación. Pero todo lo que ha funcionado hasta el día de hoy del aprendizaje de la lectoescritura, de las matemáticas y después, más todo lo que hemos perdido, por ejemplo, encerrando a los niños en las escuelas, quitándoles y privándoles de la luz, del contacto directo con la naturaleza para el aprendizaje, eso ya lo tenían los griegos. Por eso he empezado con las citas de Séneca. Eso ya estaba en la educación de siempre y eso ya ha funcionado. Estamos hablando de uno de los momentos más impactantes de desarrollo de la humanidad, que es la cultura griega. Y los métodos de enseñanza de los griegos ya funcionaron
y siguen funcionando. Pero nos hemos olvidado de cosas tan vitales como enseñarles a la gente a hablar, a comunicarse en público. Todo lo que implica eso, que genera en un maestro como un antes y un después, la posibilidad de desarrollar su capacidad comunicativa frente a un maestro que no es capaz de desarrollarla. Todo eso ya está inventado de los griegos. Y además ahora nos dicen las investigaciones que mucho cuidado con toda esta moda que evidentemente ha venido a quedarse. No discuto yo la realidad ni se me pasa por la cabeza. Pero cuidadito con todos los procesos de meter la tecnología en el mundo educativo, que está generando más problemas que soluciones y está generando muchos problemas que van a dar la cara mucho más adelante. Mucho más adelante. Por ejemplo, el primer problema ya lo tenemos, que nos viene desde las casas. Los niños ya no salen tanto al patio, los niños no salen tanto a jugar en la calle. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo hacen los críos hoy en día las pinzas escriturales? Vivimos una auténtica epidemia de pinzas escriturales verdaderamente desastrosas, con lo que implica de dificultades a la hora de escribir adecuadamente. Y todo eso proviene de las horas de televisión, de las horas robadas a la calle, de las horas robadas a los juegos, donde desarrollaban la pinza grafomotriz, donde desarrollaban la musculación de muñeca, de dedos y de todo eso. Y de todos los procesos de maduración de la psicomotricidad fina y de la psicomotricidad gruesa. Ya ese problema que nos han generado los padres lo estamos sufriendo los maestros y profesores con unas pinzas escriturales verdaderamente desastrosas. Y eso aún va a más porque, por ejemplo, un problema de obesidad, porque los niños ya no se mueven, un problema de diabetes infantil, un problema de alergias, porque los niños ya no desarrollan su sistema inmunológico, y todo eso por las nuevas tecnologías, lo que un neuropsiquiatra alemán llama la demencia digital. Mucho cuidado con pensar que estamos siendo muy modernos, estamos siendo muy progresistas y estamos apuntando por la educación del futuro, cuando eso se realiza según investigaciones antes de los 11-12 años. Leeros a un neuropsiquiatra infantil español, Álvaro Bilbao, que tiene investigaciones sobre el tema. Meter procesos de enseñanza de este tipo antes de los 11-12 años va a resultar contraproducente para el desarrollo cerebral del niño. Las investigaciones lo están dejando claro, pero o se desconocen, que ya es un problema por no incentivarse a conocerlo, o es que verdaderamente nos es más importante la apariencia que la realidad. Seguimos. Bueno, para los niños que viven en ambientes adversos, bueno, esto ya es más o menos lo he explicado. La neuroeducación nos dice salir del aula ya. Volver a la enseñanza, vamos a ser verdaderamente progresistas, vamos a ser verdaderamente inteligentes a la hora de educar y vamos a sacar a nuestros alumnos del aula, cuanto más y mejor, para hacer un aprendizaje más real y sobre todo más rico. Vosotros recordaréis toda vuestra vida cuando en una excursión el maestro os explicó el tamaño, por ejemplo, de las hojas, que era lo habitual, si es que tuvisteis la suerte de que ocurriera, que salierais al parque, al patio, a donde fuera, y un maestro os enseñara, enamorado de su profesión, cómo era la hoja esta, cómo era otro, y la tocabais, la olíais, incluso hasta la saboreabais, porque estabais ahí perdiendo un poco la atención y os la metisteis en la boca. Todo eso lo hicisteis y todo eso generó un proceso de aprendizaje verdaderamente mucho más rico que estarte sentado una hora mirando al profesor, unas fotos, bueno, de distinta calidad, y viendo cómo era esa hoja, si esta es no sé qué, si esta es no sé cuánto, si esta es no sé qué más allá.
todo aprendizaje que se hace natural, directo, saliendo de las aulas lo más posible. Evidentemente hay aprendizajes donde hay que hacerlo en las aulas, evidentemente. Pero hay que intentar sacar la educación de las aulas lo más posible. La neuroeducación ha demostrado que los niños, con un dato tan irrelevante en apariencia como este, los niños que les da más el aire, que les da más la luz solar, aprenden más y mejor. Primero, porque tienen un sistema inmunológico más sano que les facilita los procesos de atención, de aprendizaje, de concentración y de memorización. Simplemente ese dato, ¿vale? Los códigos procedemos la ventana. Aprender es lleno de sonidos. Todo comienzo del aprendizaje temprano del niño debería hacerse directamente en contacto con la naturaleza, no entre cuatro paredes. Verdaderamente, el aprendizaje de cientos de miles de generaciones que nos han precedido y que gracias a ellas estamos aquí, han progresado para traernos aquí, ha sido un aprendizaje mucho más natural, un aprendizaje mucho más directo y un aprendizaje sobre todo con muchas más horas de patio, de actividades externas a la escuela, no salir del aula y verte a tu casa y ponerte delante de la maldita televisión o la maldita consola o la maldita Nintendo o la maldita no sé qué rollos que nos han puesto ahí delante, y en vez de estar más tiempo madurando las habilidades sociales, jugando con otros chavales en la calle, con otros chicos y chicas en la calle, en vez de madurar mis procesos inmunológicos, mis procesos de actividad de la inteligencia emocional, que son básicos para luego los procesos de aprendizaje, de la inteligencia social, en vez de todo eso nos encerramos o les encerramos cada día más entre cuatro paredes. Un niño no comienza a aprender con ideas y con abstractos, sino con percepciones, sensaciones y movimientos. Y cada día más, y encima hay alguna corriente por ahí pedagógica que se ufana de ello, cuanto antes le metamos los pensamientos abstractos y elaborados, mejor para el crío. No, por Dios. Se ha demostrado que no es verdad, se ha demostrado que las ventanas del aprendizaje, que el pensamiento abstracto no se desarrolla normalmente hasta los 7 o 9 años. ¿Qué caramba hacemos metiéndoles procesos abstractos antes de esa edad, cuando no está su cerebro preparado para ello? En escuelas de jardines de infancia ya he visto procesamientos abstractos. Es verdad que pobres, pero ya he visto pensamientos abstractos, que ni siquiera esos son necesarios. No hay necesidad de ello. Aprender bien en ese mundo es básico. Bien, de lo sensorial. Estas sensaciones y percepciones y sus experiencias serán los cimientos de su futuro aprendizaje abstracto. El niño es una esponja que absorbe y recoge todo lo sensorial que le rodea, y es en un contraste de aprendizaje cómo transforma y cambia su cerebro. Ese proceso de mirar, oír, tocar, sobre todo a través del juego, es el primer aprendizaje sólido infantil. Tenemos que hacer que nuestros niños jueguen mucho más y sobre todo, y por Dios, que jueguen, que vuelvan a la calle, que vuelvan a hacer todas las actividades que otras generaciones hicimos y nos ha servido para madurar las pinzas motrices, para madurar el sistema psicomotriz grueso y fino, para madurar adecuadamente el sistema visual, que estamos ante una epidemia absolutamente mundial y total de miopes, con las pantallas a 15-30 centímetros. Todo eso es el aprendizaje de la experiencia. Y ahí tenéis a nada más y nada menos que don Albert Einstein, que decía que el aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Si lo dice Einstein, o sea, dicho por yo ya me callo. El niño necesita en la formación inicial saber y aprender qué es una flor, cogerla con las manos, o agarrarla, perdón, con las manos, mirándola directamente, oliéndola, apreciándola, distinguiendo el tacto de los pétalos, distinguiendo un azul del otro, un verde del otro, un verde de un morado, de un gris, de un amarillo. Bueno, gris entre las flores poco.
Solo así no olvidará jamás y anclará, porque el aprendizaje como experiencia se ancla, además sus futuros conocimientos abstractos de una forma sólida sobre cimientos perceptuales emocionales reales, directos. Es decir, lo abstracto va a llegar después de que el niño tenga las experiencias educativas y formativas adecuadas de una forma natural, porque llega el momento de ese aprendizaje, de esa ventana. Voy saltándomelo porque queda poco tiempo, espero que me den un poquito tiempo de más, pero vamos a ir saltando otras cosas para ir a lo más relevante. El aprendizaje es emoción, por eso hablamos de neuroeducación emocional. La emoción es el medio de comunicación más poderoso que existe. Todo, absolutamente todo lo que realiza el ser humano pasa de una forma u otra por la emoción. Todo. No hay nada, absolutamente nada. Desde los procesos cognitivos más importantes, aprender matemáticas es un aprendizaje emocional o no lo es. Desde los procesos cognitivos más importantes a los procesos que os pueden resultar más irrelevantes o incluso inconsistentes, todo pasa por el sistema límbico, todo pasa por ese segundo cerebro que es el sistema límbico, el cerebro límbico, y pasa por las emociones. Os voy a dar un dato desde mi campo, la psicología de la escritura. Para escribir una sola frase, la orden que le mandáis al cerebro de escribir una sola frase, lo que estáis tomando nota, lo estáis haciendo ahora mismo, esa orden que le estáis mandando al cerebro pasa 2 veces por el sistema límbico antes de convertirse en una escritura, en una letra, en un grafema, en un gramma. 2 veces. Por eso vuestra escritura es constantemente distinta y por eso vuestra escritura va variando a la par que va variando vuestro cerebro, porque se va impregnando de vuestras cargas emocionales que son variables día a día si tenéis un cerebro medianamente sano. Si sois unos psicópatas, no. Pero eso es otro tema que no es de esto. El caso es que hasta escribir una simple palabra, la orden pasa 2 veces por el sistema límbico, por el cerebro límbico. Imaginaros todo el resto de procesos. Cualquier cosa, verdaderamente cualquier cosa que hagáis está preñada completamente de las emociones. Y el aprendizaje es emocional o no hay aprendizaje. Volvemos nuevamente a los clásicos, esta vez Aristóteles. Educar la mente sin educar el corazón, se ha puesto un poco cursi, sin educar las emociones, sin educar los sentimientos, no es educar en absoluto. Las emociones son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y la memoria. Se ha demostrado por las investigaciones que la memoria emocional, lo que llamamos memoria emocional, que a través de la escritura podemos distinguir divinamente, como muchos de los procesos de los que os estoy hablando, a través de la escritura. Si me da tiempo, luego os haré el proceso y os explicaré un poco cómo trabajamos desde la psicología de la escritura, desde la grafopsicología. Se ha demostrado claramente cómo todos los procesos de aprendizaje están vinculados directamente con las emociones. Todos, absolutamente todos. No hay proceso de aprendizaje sin emoción. Ninguno, absolutamente ninguno. Pensar en aquel profesor que os caía mal, aquella maestra que os trató mal, aquel persona, y mirad, e intentar echar una mirada retrospectiva para atrás cuánto aprendisteis con ellos. Desde el miedo se aprende, pero se aprende mucho peor porque activas el cortisol y el cortisol bloquea los procesos de aprendizaje. La memoria emocional, sobre todo cuando está vinculada a los procesos del placer, se asienta en el cerebro de una forma absolutamente dura, en el sentido de clara, contundente. La memoria emocional es la que me permite aprender matemáticas, ese rollo insoportable, divertirme con las matemáticas, agarrar pasión por las matemáticas,
porque tuve ese maestro de matemáticas que me supo emocionar para enseñarme las matemáticas. Y se puede enseñar las matemáticas desde la emoción, enriqueciendo, por Dios que se puede. De hecho, hace años, 2 o 3 años, salió como el mejor maestro del mundo, un maestro, no recuerdo si era español, perdonad, que enseñaba matemáticas y estaba reconocido como el mejor maestro del mundo por cómo enseñaba y demás. Todas las materias las podemos enseñar desde la emoción y podemos activar desde la emoción la atención y activar la curiosidad. Las ideas son los átomos del pensamiento, ya lo hacen impregnadas del significado de la amplia paleta de colores emocionales que constituye el mundo humano. Una idea tiene siempre una emoción que la sustenta. Por lo tanto, hay un binomio absolutamente perfecto e indisoluble entre emoción y cognición y procesos de aprendizaje. No hay posible ruptura a ese binomio. Bien. Por eso son tan importantes las palabras y cómo se utilizan. Las palabras son el vehículo del conocimiento y en la enseñanza, debe ir siempre acompañado por la emoción. La palabra, aún hoy en día, de tanta accesibilidad a medios técnicos, sigue siendo el centro de toda enseñanza. ¿Alguien se ha preocupado por enseñarnos oratoria a los maestros? ¿Alguien se ha preocupado por enseñarnos a cómo incentivar la curiosidad a través de nuestra comunicación verbal? ¿Alguno de vosotros se ha preocupado por hacerlo personalmente, ya que si las instituciones no se lo han permitido? ¿O vamos tirando en esta dinámica de sobrevivir cada día, tirando de nuestros recursos personales, sin incentivarnos a dar lo mejor de nosotros mismos, a ser la mejor versión de nosotros mismos? Toda comunicación es una comunicación emocional. Todo proceso comunicativo es un proceso de comunicación emocional. Enseñar química es un proceso de comunicación emocional. O no es un proceso de comunicación, por lo tanto, no de enseñanza. Faltaría la enseñanza ahí. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede y a partir de la palabra, de cómo se utiliza y cómo se entona, se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención del que escucha y aprende. El arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo de primera magnitud. La curiosidad. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención. Foco necesario para la creación del conocimiento, para aprender y memorizar. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulta interesante y novedoso. Activamos la atención, que es activar el aprendizaje a través de la curiosidad. O activamos la atención, es decir, o activamos la curiosidad o no entroncamos con los intereses y el deseo de aprender de los alumnos. Primero tenemos que activar su curiosidad para activar su atención. Y ahí está el tema de la comunicación y el cómo comunicar para hacerlo todo esto factible. Y todo esto nos lo está enseñando la neuroeducación emocional. Cómo hacer el incentivo de todo ello y por qué estos son los parámetros necesarios para una buena comunicación. Y recordad, esto no lo ha inventado nadie. Todos hemos tenido buenos maestros que ya hacían esto. Todos hemos tenido alguna experiencia de maestros maravillosos que han hecho esto en nuestras vidas. Lo que ocurre es que ahora la neuroeducación nos está dando las pautas científicas y las investigaciones que refuerzan todos esos procesos para que de una santa vez nos centremos sobre ello y hagamos lo posible y también, por supuesto, lo imposible
para construir generaciones de maestros y de profesores que utilicen estas técnicas, esta metodología para llegar a mejor a los alumnos y con ello construir ciudadanos, alumnos, personas mucho más ricas, mucho más felices, con un mucho mayor autogobierno personal y humano. De ello se reduce la curiosidad que se satisface a través del aprendizaje, tiene como base el placer, sí. El placer es el gran incentivador, ya antes lo explicaba, no voy a volver a eso. Quedaros con la foto del pequeño Einstein, que es mentira, evidentemente es un... Bueno, no voy a explicar luego lo obvio, pero Einstein en sus biografías, he leído 2 de ellas, Einstein en sus biografías siempre habla como que el motor de todo en él es siempre la curiosidad del porqué. E indica, en una de las biografías se indica a uno de sus maestros que le incentivaba a esos porqués. También ponía de vuelta y media algún otro maestro que tuvo en la infancia, pero también reconocía la presencia de un maestro que le motivó, primero que le comprendió dentro de sus dificultades por la dislexia y luego que le motivó. Tiene especial interés un estudio utilizando resonancia magnética funcional en el que se ha visto que los individuos que muestran curiosidad ante estímulos o informaciones nuevas o relevantes activan al mismo tiempo que las áreas de recompensa y el placer los sustratos neuronales del aprendizaje, corteza prefrontal, y la memoria explícita del hipocampo, lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y la memoria. Repito, desde la investigación del cerebro descubrimos cómo activar y por qué se activan estas zonas del cerebro para un mayor y mejor aprendizaje. Y ahí os doy 4 pautas para el que quiera cómo hacer para que todo esto resulte más fácil. Comenzar la clase con algo provocador. Me encanta. Estamos muchas veces constreñidos a un modelo educativo de magisterio, de profesor, donde tenemos que ser como demasiado serios, demasiado formales, como para que no se nos suba el alumno a la espalda, para que no se agarren demasiadas confianzas. Seamos nosotros el macho alfa de la clase, la hembra alfa de la clase, seamos nosotros los que provocamos, seamos nosotros los que incentivamos y provocamos sus cerebros, seamos nosotros los que activemos y tomemos la cuestión, el aula con nuestras manos. Seamos nosotros los que vayamos hacia ellos para romperles los esquemas, sin perder la autoridad, evidentemente, porque sin autoridad no hay clase, sin perder nuestro sitio, pero también perdiendo esa falsa tesitura que nos pone a una distancia enorme de los alumnos y que impide un real contacto, porque el contacto es humano o no lo es. El aprendizaje tiene que ser humano, si no, no lo es emocional y por lo tanto es humano. Dejemos las distancias innecesarias y seamos nosotros los provocadores, los que le rompen el que empiece la clase, el chaval atendiéndote pensando ¿con qué va a venir hoy don Jesús, doña María? ¿Con qué nos va a sorprender hoy don Jesús, doña María? ¿Qué nos va a decir hoy que nos rompa los esquemas? Y luego, por supuesto, hablar de lo cotidiano, hablar de ellos. Los adolescentes son tremendamente egotistas, egocéntricos, egoístas, pero son sobre todo egotistas, son autorreferenciales. Pues hablemos y llevemos las matemáticas a su terreno, llevemos la historia a su terreno, llevemos las materias a su terreno. Hablemos desde lo cotidiano, desde la vida diaria.
¿Os creéis que lo que pasaba en tiempos de los aztecas, de los incas, de los mayas, nos sigue ocurriendo hoy en día con no sé qué, con no sé cuánto? Llevemos la historia del pasado a los procesos del presente que ellos viven, donde ellos están. Hagamos que todo el aprendizaje sea un aprendizaje de lo cotidiano, de la vida real, de la vida que a ellos les interesa porque son autorreferenciales, es lo que ellos perciben y es lo que ellos buscan. Introducir durante el desarrollo de la clase elementos que impliquen incongruencias, contradicciones, novedades, sorpresas, complejidades, desconcertarles, romperles los esquemas. Que estén esperando vuestra clase al día siguiente para ver cómo nuevamente les rompéis los esquemas. Y por supuesto, reforzar el mérito y el aplauso ante las buenas preguntas. No hay una sola pregunta mala. No hay ninguna curiosidad que tenga que ser castrada, que tenga que ser castigada. Todas las preguntas son relevantes, todas las preguntas aportan, todas las preguntas enriquecen. Yo sé que luego en el día a día hay algunos que son demasiado preguntones, pero también los hay muchos que no preguntan ni una sola vez. Incentivemos las respuestas, incentivemos el feedback con los alumnos. Lo podemos y lo debemos hacer. Tenemos que tener la capacidad de incentivar ese feedback, porque si yo hago la pregunta es porque me interesa, y si me interesa es porque estoy haciendo la clase mía, y eso va a hacer que yo me entere mucho más y mejor. Con los otros procesos, este ya es el último que cerraría. Luego hay otro montón más, pero os he querido poner estos 4 que son, para mi gusto, los más importantes. Bueno, de la atención ya os he hablado. Sin atención no hay aprendizaje. Tenemos que convertirnos en profesores que conviertan la clase en un cuento, en una historia. Crear una envoltura de curiosidad, de atractivo. Cualquiera que sea la temática, verdaderamente cualquiera que sea la temática, porque la neuroeducación nos ha enseñado que sin atención no hay aprendizaje, que si vemos a los alumnos, y todo el mundo tenemos la capacidad de hacerlo, y les vemos perdidos, no están comprendiendo porque no están atendiendo. Tenemos que poner de nuestra parte todo lo que sea viable para que esa atención sea efectiva, porque la neuroeducación nos ha dicho que sin atención no hay aprendizaje, y si no hay atención, si no activo antes la curiosidad, y la curiosidad se tiene que activar con la emoción. Pa, 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 pa. Y con la atención se aprende y se memoriza. Distinguiendo y clasificando a aprender. Bueno, aprender es innato, ya os lo he dicho. Bueno, otro tema aquí que es importante y que quiero ir rápido para ir acabando y luego daros lo otro, es que se ha demostrado por la neuroeducación que el aprendizaje tiene que ser cuanto más en movimiento, mejor. Perder el miedo a que los alumnos no se muevan por clase mientras yo estoy dando la charla, porque solo faltaría eso, porque así no se puede atender, porque además desatiendo al otro que está sentado y atendiendo, pero sí tener espacios para comprender. Bueno, una cosa que se me ha olvidado decir antes que me da pie para esto. La neuroeducación nos enseña cuánto de verdad es capaz de atender un alumno. Un alumno no es capaz de atender constantemente una atención sostenida más allá de 10-15 minutos en el mejor de los casos. ¿Qué hacemos con clases de 45 minutos y de 1 hora? Verdaderamente, si no vamos metiendo pautas en esas clases, es ir en contra de lo que nos dice el cerebro. Porque evidentemente cuando mi atención sostenida tiene un límite y cuanto más pequeños son los niños, más corto es el límite, más tenemos que hacer actividades que incentiven la retoma de la atención. ¿Y qué actividades podemos hacer para retomar la atención? Lo que nos ha enseñado la neuroeducación es el aprendizaje en movimiento, la kinesiología educativa, el perder el miedo a mover a toda la clase. Lo que hacen muchos de mis alumnos que han estudiado gimnasia cerebral o kinesiología educativa. A mitad de clase les pongo a todos de pie y hago unos ejercicios de activar la atención a través de la gimnasia cerebral. Perfecto.
Les he roto la pauta, estoy escuchando su cerebro y sé que su cerebro ha dicho 10-15 minutos lo más, en los mejores cerebros preparados. Cuidado, que en otros niños serán 3, 4 y 5. Pero vamos a trabajar, evidentemente, con un grupo grande, vamos a trabajar más o menos adecuadamente con lo que tenemos. Cada 10-15 minutos hago una pausa, hago un tipo de actividad donde les ponga en movimiento, que además activa mucho más la atención, el movimiento, o que la siguiente pausa sea de un aprendizaje, pero todo el mundo de pie. Ahora me paseo entre vosotros dando la explicación sobre la historia, este proceso de la historia, o sobre las matemáticas. Me paseo entre vosotros de pie y estáis todos de pie y os movéis de pie mirándome hacia un lado y hacia otro. Perder el miedo a esa rigidez educativa de todo el mundo sentado, todo el mundo atendiendo, todo el mundo tal. El cerebro no aprende adecuadamente así. Vamos a facilitar los procesos del aprendizaje del cerebro. Si la atención sostenida es de 10-15 minutos en el mejor de los casos, que suele ser a partir de que se cierra el lóbulo frontal, antes suele ser bastante más baja, entre 5 y 10, 7, 10 minutos. ¿Por qué tenemos clases tan largas que impiden que esto sea verdaderamente, y que luego además a los maestros y profesores nos genera frustración, porque he visto que la mitad de la clase se ha pasado pues en babia, mirando las musarañas, pensando en no sé qué? Activemos la atención, movámosles, pongámosles en dinámico, provoquémosles, hagamos todo lo que está en nuestra mano para darles la mejor versión de nosotros como maestros y profesores. Y perder el miedo a los juegos. Los juegos son súper, mega educativos. El niño aprende a través de los juegos. Las primeras enseñanzas en esos 6-7 primeros años de vida, que son fundamentales para la construcción del yo durante el resto de nuestra vida, son a través del juego. Y luego llegan a las aulas y los juegos se prohíben. Por Dios, el buen maestro ese que os dije que ganó el maestro de las matemáticas, era enseñarles matemáticas a través de juegos. Las fracciones a través de juegos, no sé qué a través de juegos. Y eran los juegos los que enseñaban. O sea, el niño estaba a ver qué es el nuevo juego y no sabía y no se daba cuenta que con ese nuevo juego había aprendido las fracciones, o habría aprendido el cálculo no sé qué, o habría aprendido no sé cuánto. Incentivemos nuestra educación desde lo didáctico, placentero, desde el juego. Busquemos formas de encontrar el juego. Yo tenía un compañero de facultad que sacó la oposición rápido de profesor de instituto, y le decía, ¿cómo les enseñas los reyes visigodos que son un rollo y demás? Y dice, facilísimos. Como tienen nombres tan estrambóticos, pongo el nombre del rey godo y hago una broma a cuenta del nombre. Se me quedan siempre con todos los reyes, porque se quedan con todas las bromas que les hago. Y además me paso a su lado y le digo, Peláez, ¿cómo era Anarico? Él que se tocaba el hocico, por ejemplo, o no sé qué. Y así se quedan con los nombres. Perdámosle el miedo a jugar con ellos, porque es la forma de enseñarles, porque el cerebro se ha preparado durante 7 años a aprender a través del juego. Y desde el juego se aprende placenteramente, es decir, activando los procesos cerebrales del placer, que se activan, como os he dicho antes, con esa investigación, los procesos del aprendizaje, de la atención y la memoria. Bueno, evidentemente aprender es desarrollar las inteligencias. Aquí os doy un dato que me resulta pero muy interesante. Se ha descubierto que los niños, niñas que van a la escuela mejoran sus habilidades sociales, emocionales y educativas frente a los niños que estudian en casa con sus padres o con maestros particulares. Se ha demostrado que hay mayor maduración en varios procesos cerebrales, estudiando e investigando los cerebros de los niños que estudian en casa, y frente a los niños que estudian en las escuelas se ha demostrado
que los niños que estudian en escuelas tienen desarrollos cerebrales mucho más amplios que los niños que estudian solos en casa, con maestros particulares y demás. Es decir, la escuela es un lugar institucional, pero es un lugar de enriquecimiento. Y ese lugar de enriquecimiento, sobre todo, es un enriquecimiento, o debería ser un enriquecimiento, en dos procesos importantísimos como son la inteligencia emocional y la inteligencia social, que permite el desarrollo de todas las otras habilidades. Sin inteligencia social y emocional, el niño en estrés continuo que va a dar la ausencia de inteligencia emocional o social es un niño que se va a perder los procesos académicos, porque el estrés bloquea los procesos académicos, así de sencillo. Pero es que además se ha demostrado en estas investigaciones que los niños escolarizados son niños que desarrollan zonas del cerebro que otros niños no escolarizados no desarrollan. Interesante. Bien. El rendimiento mental, bueno, un dato muy relevante que tenemos a veces miedo y que proviene de miedos de otras etapas. No tenemos que tener miedo a repetir. Educar es repetir, porque el cerebro genera las redes neuronales de todo lo que hacemos, de todo lo que aprendemos a través de la repetición. Mínimo de 3 repeticiones, salvo los procesos impactantes, normalmente de origen traumático, que con una sola repetición ya te tienes para todo el resto de tu vida. Pero salvo raros procesos, el cerebro aprende a través de la repetición. Tenemos que perder el miedo a ser repetitivos. Hoy hemos jugado este juego y habéis aprendido esto. Mañana volvemos a jugar porque os falta un detalles, matices. Y a pasado volvemos a jugar a este juego o damos esta sesión porque tenéis que volverla a repetir. A veces nos metemos en dinámicas de hay que acotar con todo lo que nos han dicho que tenemos que dar durante este curso y nos olvidamos que nuestra verdadera tarea es la de enseñarles en profundidad, y solamente se aprende en profundidad lo que se repite, porque el cerebro funciona a través de las redes neuronales, generando esas redes neuronales, esos mapas mentales, a través de la repetición. No hay otra manera. Y eso también nos lo ha enseñado la neuroeducación de una forma muy clara. Y luego hay un montón de factores que parecen pequeños, pero que no lo son. El aula. ¿Cómo está el aula? La neuroeducación se está dedicando a eso. Las aulas más iluminadas, las aulas con más ventilación, son las aulas donde más se aprende. Investigaciones demuestran eso. Las aulas donde hay menos ruido son las aulas donde mejor se aprende. Las aulas donde hay una temperatura más adecuada, las investigaciones han demostrado que es donde mejor se aprende. La iluminación, la conducta del profesor en cuanto a la atención, el talante con el que viene el profesor, 1000 detalles de la vida diaria del alumno en clase, investigados en sus reflejos cerebrales, nos enseñan cómo es lo adecuado y lo que evidentemente no lo es. Pero luego también elementos en esta tarea multisectorial que es la educación, donde nosotros, maestros y profesores, tenemos poco que hacer. Por ejemplo, que un niño te venga bien comido de casa. Un niño bien comido no es un niño que come un bollo dulce y demás, que pega subidones de azúcar y que ese azúcar, la glucosa en cuanto baja, baja la capacidad de atención y entonces necesito otro subidón de glucosa para volver a captivar la atención. No, un niño bien comido y por supuesto desayunado es un niño que va a tener los procesos nutricionales, que son procesos neuroquímicos en el cerebro, predispuestos y activos para el aprendizaje. Un niño mal comido, un niño que le das un dulce para sacarlo rápido de casa, que le has pegado un subidón de azúcar importante, luego ese bajón de azúcar se va a repercutir en bajada de la atención. Esto también se dedica a la neuroeducación.
Las horas de las materias más complicadas, media mañana, media tarde. No, hoy he hecho las estas y como me cae muy mal el profesor de matemáticas, la pongo a primera o a última. No, las materias, el croquis este de profesores, que no me acuerdo cómo se llama. Las materias más densas para impartir, la atención se ha demostrado neurocerebralmente a través de los ritmos circadianos, son a media mañana o a media tarde. Evidentemente no puedo tener al profesor de matemáticas en 6 aulas, pero sí intentar matemáticas o la asignatura que os resulte o que suela ser más complicada, que esas más densas, y aquí el equipo directivo tiene mucho peso, aquel profesor que es más denso, al menos meterlo a media mañana o media tarde, para que el niño al menos se pueda quedar con algo. Y un tema importantísimo es el sueño. Un niño que duerme poco es un niño que no va a aprender, porque aparentemente funciona igual que el resto, pero no es verdad. Un niño que duerme menos de las 9-10 horas diarias es un niño que va a tener un problema. Y ese problema se llama déficit de atención y dificultad para memorizar, la memoria de trabajo y demás. Voy a ir rapidísimo sobre esto para explicaros un poquito cómo trabajamos desde la psicología de la escritura, vuestros compatriotas de la AIS México, a través de mi gran amigo y hermano Marco y de también nuestra compañera Rosinela, que tenéis ahí en el aula. Cómo trabajamos, y luego otros compañeros que sé que están ahí, que también han sido formados con nosotros, cómo trabajamos desde la psicología de la escritura la expresión grafopsicológica. Todo lo que os acabo de explicar tiene un componente grafopsicológico que no me voy a parar a explicaros porque tendréis ganas de ir al baño, moveros o dejar de escucharme. Pero en definitiva me toca acabar rápido y lo voy a hacer, antes de dejarnos un turno de preguntas si no me lo he comido ya. Rapidísimo, es organización sensomotora. ¿Qué implica aquí? En estos signos que vais a valorar, que valoramos, está la capacidad de la presencia de la herencia, del medio ambiente y los endomecanismos internos de respuesta al medio. Con eso consideramos y encontramos un ambiente gráfico positivo o negativo. Vais a verlo ahora a través de las escrituras y veis que estos son los alumnos de lo que llamamos un ambiente gráfico positivo, es decir, tienen la escritura robusta, igual, tónica, robusta, igual, armónica y esmerada. Y estos son los alumnos que os funcionan bien en clase porque todos esos procesos que os he ido diciendo los activan adecuadamente. Luego tenemos los alumnos que les faltan estos signos gráficos, que son vuestros alumnos que veréis que tienen, pues eso, las dificultades de aprendizaje y que tienen pues serios problemas para rendir, con la ausencia de los signos gráficos que están presentes, que generan un ambiente gráfico positivo. Aquí es lo que llamamos un ambiente gráfico negativo, que serían los signos de nervada, desordenada y antiestética inarmónica y ausencia de esmerada. Si estáis en la enseñanza, aquí vais a reconocer buena parte de parecidas a las escrituras de vuestros alumnos, entre mil comillas, que fracasan escolarmente, y en la otra pues tenéis los alumnos que generan un buen ambiente gráfico porque tienen un cerebro preconstituido para proyectar de esa forma. La escritura solamente es capaz de proyectar lo que el cerebro tiene. La escritura es escritura del cerebro y desde el cerebro. Por lo tanto, lo único que hace es proyectar aquellas características que encuentra y funciones y estructuras en el cerebro. Quien proyecta esto tiene un cerebro organizado, con todo lo que estábamos hablando antes. Quien proyecta esto tiene un cerebro desorganizado, con todos los elementos negativos que también hemos hablado.
También valoramos a través de la escritura esa autoestima necesaria para el aprendizaje, porque la autoestima evidentemente se sostiene de la emocionalidad, y a través de los signos gráficos podemos valorar el nivel de autoestima del niño. Sabiendo el nivel de autoestima, de autoconfianza, de asertividad, de autorrealización que nos dan los signos gráficos a través de la dimensión de la escritura, a través de la presión y a través de la fluidez del signo gráfico, podemos ver quiénes son los niños con mayor predisposición por su autoestima a abrirse al campo a todos los procesos de aprendizaje o a tener dificultades en ello. Ahí tenéis un varón con 11 años, una escritura absolutamente maravillosa para 11 años, con renglón ya ascendente, un poquito preocupante para su edad, no debería ser tanto, pero con una buena disposición de la presión. El tamaño es un poquito pobre, pero en esta etapa aún no me preocupa, y de la fluidez de la escritura. Aquí tenéis otro chaval de 11 años con una disposición gráfica claramente distinto, un renglón descendente, una angulosidad en el trazado, una presión menos clara o más enfermiza. Fijaros que hay una presión muy desigual entre algunos trazos y otros. Bueno, son signos que me están hablando de una bajada de la autoestima significativa. Luego las habilidades cognitivas, que también valoramos, ya solamente os digo esto, que valoramos a través de unos signos gráficos que nos permiten, valorar cuánto es de cognitivamente desarrollado, cuánto de cognitivamente está desarrollado su inteligencia, su creatividad, su memoria y la capacidad de tomar las decisiones. A través de los signos gráficos valoramos todo esto y podemos determinar cuánto de predispuesto está el alumno a desarrollar sus habilidades y capacidades de aprendizaje, o cuánto tiene de dificultad para ello. Bueno, ahí veis las dos escrituras, no quiero seguir más. Y luego las habilidades comportamentales, donde valoramos la inteligencia social y la inteligencia emocional a través de los signos gráficos. Como no sois del campo de la psicología de la escritura ni de la grafología, no me voy a parar en los signos gráficos ni más. Creo que era más necesario que escuchásemos todo lo anterior y que os quedéis con la clara idea de que todo eso somos capaces de valorarlo a través de los signos gráficos que encontramos en la escritura de los alumnos. Y además tenemos la enorme ventaja de los que nos dedicamos a la enseñanza y demás, maestros y profesores, psicopedagogos, orientadores y demás, que tenemos la escritura a diario. Los alumnos nos regalan su escritura todos los días y todos los días podemos valorar directamente todos estos procesos que os he dicho y muchos otros que no os puedo decir porque no me faltarían horas y días para explicaroslo. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Ahora creo que tendríais que hacer preguntas, pero no sé cómo las vamos a hacer. Bueno, ahí hay una referencia a mi libro de Inteligentes o Listos, un manual de grafología cognitiva o de grafopsicología cognitiva, que podéis encontrar en México a través de nuestros compañeros de la IS México. Bien, ahí tenéis una escritura de una niña con una inteligencia emocional verdaderamente bárbara, increíble, y bueno, y los signos gráficos que no voy a explicaros, que están presentes en la escritura de esta cría con una inteligencia emocional impactante. Bien, pues no sé cómo lo vamos a hacer porque yo he tenido que cortar lo de el Facebook para poder hablaros y no sé cómo hacerlo. Sinela, dímelo o qué hacemos.
Un momento. Creo que lo puedo hacer aquí. Ya estoy directamente, ya os escucho. Aunque se oye en diferido. Ya estoy directamente, ya os escucho. Aunque se oye en diferido. Nos da mucha luz a los profesores de aquí de México, de Nayarit. Quisiera preguntarle si la neuroeducación está vinculada a la neuroepigenética en algún sentido. Esa sería mi pregunta. Ya los escucho. Aunque sea diferido. Vamos a intentar. ¿Puedo hacer la pregunta, maestro? Ok. Nos da mucha luz a los profesores de aquí de México, de Nayarit. Quisiera preguntarle si la neuroeducación está vinculada a la neuroepigenética en algún sentido. Eso sí es A ver, vamos a intentar la pregunta, maestro. Ok. Nos da mucha luz a los profesores de aquí de México, de Nayarit. Quisiera preguntarle si la neuroeducación está vinculada a la neuroepigenética en algún sentido. Eso sí es A ver, vamos a intentar. Nos da mucha luz a los profesores de aquí de México. Quisiera preguntar si la neuroeducación está vinculada. En el chat te dicen que cierres el audio. Es que no les escucho a ellos. ¿Cómo lo hacemos sin escucharles a ellos? A ver, lo de la epigenética he conseguido escucharlo 3 veces. Sí, hay un vínculo directo. De hecho, la epigenética es uno de los campos, no de la neuroeducación, uno de los nuevos campos de la neurociencia que ha manifestado un mayor vínculo con la neuroeducación. El descubrimiento de la epigenética es absolutamente relevante, maravilloso, a mí me tiene apasionado, y para la educación es absolutamente básico, pues para comprender cómo, lo que os decía al principio de la conferencia, algo tan relevante como que incluso somos capaces en nuestra educación de todos los días de cambiar los genes de los niños con los cuales interactuamos a diario. Por lo tanto, la epigenética de una forma u otra está directamente vinculada con todo el proceso neuroeducativo y nos da un plus más, el plus de que además nosotros somos capaces de alterar la propia epigenética del niño. Y digo bien, y que nadie se llame a escándalo, cuando digo que se altera la propia epigenética del niño,
porque si entendemos bien lo que nos está enseñando la epigenética, provenimos de toda esa base sólida de antepasados que nos ha dado una genética particular, pero evidentemente esa genética particular que está construyendo buena parte de mis rasgos temperamentales y caracteriales, y mi color de ojos, y mi altura, y mi tendencia a la obesidad, y mi predisposición hacia no sé qué y hacia no sé cuánto, que por cierto, esas predisposiciones hay que ponerlas, según los últimos avances de la epigenética y la genética, más en tela de juicio de lo que pensábamos. Ahora, con la neuroeducación, sabemos que alteramos la propia genética del individuo y que podemos alterar, por lo tanto, la propia epigenética con la cual el individuo nos llega a clase. Hasta cierto punto, porque todo esto son miles de matices, pero realmente es así. Se ha demostrado que es así. No sé cómo hacer para escucharos las nuevas preguntas y que no se multipliquen. Creo que podría hacerse que Rosinela me mandase a través del WhatsApp la pregunta por audio y yo os la contestase. Y el maestro la lea directamente. La general ya no se ve. La otra se pegó después. Aquí en México hay un autor llamado Santiago Ramírez. Él afirma que infancia es destino. ¿Qué opina usted de eso? No escucho nada bien. Por WhatsApp. Le mandan la pregunta por WhatsApp, maestro. Maestro, pues otra pregunta, soy el mismo profesor. Aquí en México hay un autor llamado Santiago Ramírez. Él afirma que infancia es destino. ¿Qué opina usted de eso? Por Dios, infancia, destino. Eso es que, o sea, no quiero yo ser crítico con Santiago Ramírez ni con nadie, pero si habla del destino o si entiende el destino como determinismo, rotundamente no. Si habla del destino, porque a ver, hablar del destino como determinismo sería negar una evidencia de la neurociencia como es la plasticidad del cerebro. O sea, y negar una evidencia tan absolutamente contrastada, pues ya sería ir dogmáticamente en contra de la verdad expresada a través de las investigaciones y por lo tanto demostrada, de la realidad demostrada. Si lo está diciendo como metáfora, seguramente estaremos completamente de acuerdo. Los 6-7 primeros años de nuestra vida, por eso os lo ponía en la primera fotografía, los 6-7 primeros años de nuestra vida verdaderamente no somos ni de lejos conscientes lo que nos marcan para el resto de forma consciente e inconscientemente. Eso está absolutamente demostrado. Si a eso lo quiere llamar destino, a mí desde luego no me gusta nada el término, como figura metafórica lo comprendo y lo comprendo. No me gusta el término, pero lo comprendo. Nos meteríamos en un debate que es muy apasionante y que la ciencia lo está, desde la neurociencia precisamente ha saltado el debate y es verdaderamente, ¿existe el libre albedrío? Y entonces nos presentaríamos con autores de neurocientíficos como el doctor Swart, el famoso neurocientífico holandés, que dice que no hay libre albedrío y que verdaderamente el ser humano, el libre albedrío es más
una entelequia que el ser humano quiere creerse, pero que en realidad no existe como tal y que estamos hipercondicionados. Recordad que esto está muy en juego, muy vinculado a la doctrina calvinista, y en Holanda son profundamente calvinistas, donde hay un determinismo en la esencia de su pensamiento y de su doctrina, y que niega el libre albedrío. Los que somos de origen católico y los otros neurocientíficos, que por supuesto no son católicos muchos de ellos, lo digo porque son de otras religiones o simplemente son ateos, la teoría de que no existe el libre albedrío le dan matices importantes. Y verdaderamente, ¿dónde está el tema? Que estamos mucho más condicionados de lo que pensamos, eso lo ha demostrado la neurociencia, verdaderamente estamos significativamente condicionados, lo que pensamos que es una actitud libre en realidad es un reflejo de un acto cotidiano y habitual. Estoy eligiendo esto como lo he elegido ya un montón de veces porque se han creado redes neuronales que hacen que yo trabaje a través de ellas permanentemente sin ser consciente de que mi trabajo responde a esas redes neuronales. Y os recuerdo, os explico, que el cerebro funciona a través de lo que conoce. Y lo que conoce son las redes neuronales que ya ha generado. Y eso es lo que algunos llaman destino. Yo soy más optimista o soy más proclive a otros autores neurocientíficos, como por ejemplo Ramachandran, un fenómeno, un crack de la neurociencia, o sobre todo Messerschmitt, el gran padre de la neuroplasticidad, donde creen, Ramachandran también tiene ahí sus dimes y diretes, pero vamos, creen que verdaderamente hay un libre albedrío, pero hay que trabajar y posicionarse para activarlo. Si no, estamos en posicionamientos de condicionamiento activado permanente. Bueno, no es neurólogo, pero trabaja muy bien la neurología, Joe Dispenza, lo explica a su manera. Él sería la otra parte, la parte de lo neurocientífico cuántico, que hablan más de ¿cómo decirlo?, de un determinismo. No un determinismo, no, de que el ser humano es capaz de romper con el entrecomillado determinismo que nos impone este funcionamiento del cerebro, que funciona a través de redes neuronales y que no somos capaces de oponernos a ella. Y hay explicaciones muy claras que podemos comprender de todos los días. ¿Cuánto nos cuesta romper yo qué sé, con los hábitos que vamos haciendo y que vamos ganando? Cada vez que rompemos con un hábito y somos dueños de nosotros mismos al romper con ese hábito, estamos dándole una patada en la línea de flotación al determinismo, a esa prensa determinista. Pero evidentemente eso nos cuesta a Dios y un mundo. El cerebro tiene que cerrar redes neuronales para crear nuevas redes neuronales, que es como funciona. Y eso le cuesta mucho. Por eso hay que crear nuevos hábitos. Por eso yo les digo a los profesores en reeducación de la escritura o en la psicología de la escritura, que los procesos de aprendizaje son procesos donde hay que sistematizar nuevas redes neuronales. No solamente es hablar de ellas, hay que sistematizarlas, hay que anclarlas, hay que construirlas. Y ahí es donde está nuestro libre albedrío. Mientras no somos conscientes de que hay que luchar, entre comillas y sin comillas, contra lo cotidiano, contra lo ya creado, contra esas redes neuronales que llevan ahí toda la vida, verdaderamente no tenemos libre albedrío y estamos en un determinismo mucho mayor de lo que pensamos. Me dice Rosinela que ya estamos en tiempos. Pues... Maestro, le mandan otra pregunta por WhatsApp. Otra pregunta. No se ha grabado.
Está grabando la hora. Ya está. Hola, maestro. Buenas tardes. Nada más estaba comentando sobre la parte prefrontal y frontal del cerebro. ¿Qué nos puede decir sobre las funciones ejecutivas? ¿Qué tan importante es que el docente las conozca para que ayude al alumno cuando tiene ciertos problemas de este tipo y también a desarrollarlas con una mejor forma y función? ¡Wow! ¡Qué buen nivel de preguntas! Muchas gracias. El cerebro ejecutivo, el lóbulo frontal, el último en cerrarse, la última zona neuroplástica, más neuroplástica, bueno, la última zona del cerebro en madurar. Importantísimo para el mundo académico por un tema que no me ha dado tiempo a tratarlo, pero que estaba ahí, y es el tema de la impulsividad y de lo irracional. Un cerebro ejecutivo, el lóbulo frontal no maduro, es un lóbulo frontal más tendente a gobernarse por la impulsividad, por lo instintivo. Y todo gobierno de lo instintivo y de lo impulsivo es un gobierno de lo no racional. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que... ¿Qué ocurre con todo esto? Que un alumno muy impulsivo es un alumno que le va a costar mucho más activar la atención, que como no activa bien la atención no activa la concentración, y como no activa ni la atención ni la concentración, bueno, sobre todo por la primera, la atención, no va a activar la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que es un alumno que enseguida le vamos a poner el San Benito dichoso del déficit de atención, porque en realidad manifiesta un déficit de atención, y que le va a costar muchísimo todos los procesos educativos. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal está menos madurado. ¿Qué ocurre? Que como es el último de las zonas del cerebro en madurar, fijaros que hablan de 25 27 años, pero os vais a encontrar autores en neurociencia que hablan de 30 y 33, o sea, que no lo tienen muy claro. Cuando neurocientíficos te dicen una fecha y otros neurocientíficos te dicen otra, es que hay un debate aún muy activo y no cerrado. Es verdad que la inmensa mayoría de los neurocientíficos lo cierran entre los 25, 23, 27 años, pero fijaros, ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo porque algunos basan de los 23 a los 27 años. Más o menos están en ese orden, pero hay otros que, repito, están entre 30 y 33 años. ¿Qué ocurre? Que ese cerebro que no está maduro es un cerebro que le va a costar todos los procesos ejecutivos, y los procesos ejecutivos son los procesos de voluntad y son los procesos de autogobierno y son los procesos de la ética y de la moral. Y por lo tanto son procesos muy implicados en las emociones y en los sentimientos. Y todo esto va a redundar de una forma u otra en distintos tipos de dificultades a la hora de aprender. ¿Qué hacer para madurar los procesos ejecutivos del lóbulo frontal? Primero, nacer mujer es una ventaja enorme. Al tener el doble de fibras nerviosas en el cuerpo calloso, de una forma u otra está vinculado a que vuestro cerebro ejecutivo, vuestro lóbulo frontal, madura primero que el masculino, y madura además antes, no solamente primero, sino que antes. Las pruebas están en mil cosas. Pero como no todos tenemos la dicha de nacer mujer, ¿cuál es el otro proceso? La educación recibida en casa,
las contenciones, la tarea, mucho de la tarea ética que te hayan puesto, mucho de lo que se hayan activado tus ventanas del aprendizaje de lo ético, de la emocionalidad sana, de la empatía. Todo eso va a redundar en que, por más que seas varón y tengas 17, 19, 21 años, puedas contener a través de lo ético, que está en el cerebro ejecutivo, a través de la emoción más madura, puedas contener los peores elementos de ese cerebro que aún no ha madurado en lo ejecutivo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Le van a enviar otra pregunta, maestro, por WhatsApp. Y ya que ha tocado ese tema, me gustaría saber su opinión respecto a la neurociencia y el género y cómo podemos aplicarlo en el aula. ¡Wow! ¡Ja! Os estáis saliendo, mexicanitos o mexicanazos, os estáis saliendo con las preguntas. Aquí soy discípulo acérrimo y vinculadísimo con el doctor Schwab, el neurocientífico holandés. Además, sobre todo, entre otras cosas, porque es el gran investigador del género y la neurociencia. El doctor Schwab, os invito a su libro. Es un libro verdaderamente rico en todo este terreno. Presenta sus investigaciones y repito, como es el que más ha investigado sobre el tema, yo es con el que me quedo. También es verdad que hay otros autores que lo han investigado, pero todos de una forma u otra acaban reflejando lo que Schwab es lo que él ha dicho. El tema del género, según Schwab, según las investigaciones de Schwab, es peliagudo y a la par nos enseña mucho de cómo funciona y no funciona la epigenética y de cómo funcionan todos esos procesos, entre comillas, que están presentes a la hora del desarrollo del cerebro. Por ejemplo, Schwab explica que hay una parte importante de las mujeres con la opción sexual del lesbianismo que se han debido a alteraciones cromosómicas genéticas por medicinas que han tomado las madres durante el periodo de gestación, que han alterado la bioquímica del cerebro en desarrollo y que eso ha determinado la opción sexual del lesbianismo. Y también lo aplica en sus investigaciones a la homosexualidad. Incluso lo aplica, lo cual es más chirriante, pero las investigaciones, para lo bueno, para lo malo, nos tenemos que aplicar a ellas. También lo aplica para la pederastia. Es decir, Schwab en sus investigaciones ha determinado claramente que hay una opción sexual, una opción de género y una opción de la sexualidad por cómo se construye nuestro cerebro y nuestro organismo desde el útero materno hasta los primeros años de vida. Pero sobre todo él incide en todo el tema, y por cierto, también mete dentro de ahí la bisexualidad, sobre todo desde dentro del útero materno. Para Schwab, nacemos homosexuales, nacemos heterosexuales, nacemos bisexuales e evidentemente nacemos lesbianas y nacemos hasta pedófilos. Y esto lo ha demostrado. Esto no es un hablar por hablar, esto lo ha demostrado con investigaciones verdaderamente extensas sobre todo este tema.
De hecho, los talibanes de todo tipo le hicieron la vida imposible a él y a su familia cuando sacó estas investigaciones, porque pensaban que con eso estaba atacando a la homosexualidad, y lo único que estaba haciendo era explicar cómo surgía la opción sexual, el género, dentro del género, esta opción sexual. El tema es que ya está demostrado, ya no hay discusiones sobre este tema sin haberse leído a Swat ni haberse leído sus investigaciones. O sea, hablar de ellos sin haberse leído a Swat es hablar por hablar, porque él lo ha demostrado en muy extensas investigaciones, y todos los neurocientíficos, de una forma u otra, van a hablar de él y van a retomar sus datos y sus investigaciones para aplicar en sus otras investigaciones. Y el tema, pues eso, está claro, se nace con esa opción sexual. Evidentemente esto no es un castigo ni es un pecado, evidentemente esto es simplemente una opción sexual que nace de un cerebro que se ha constituido de forma distinta por distintas circunstancias, por muy distintas circunstancias. Él aplica mucho lo que ha investigado, que son las circunstancias neurobioquímicas de construcción del cerebro en gestación, pero por ejemplo ahora estamos en una epidemia de niños con autismo, y también se ha demostrado que el consumo de las mujeres, por supuesto sin culpabilizar, faltaría, pero es lo que se ha demostrado científicamente, el consumo de anticonceptivos durante un montón de tiempo altera neurobioquímicamente a la mujer, y el cerebro en formación de esa mujer alterada por el consumo de anticonceptivos durante periodos largos de tiempo está generando esta epidemia de niños con autismo. Eso ya está demostrado científicamente. Y repito, por Dios, que nadie piense que he hecho un átimo de culpa o responsabilidad sobre la mujer, que faltaría, y más lejos de mí no existe nada. Pero lo científico es eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que verdaderamente nos tenemos que plegar, o al menos yo intento hacerlo, a lo que me dicen las investigaciones que se ha demostrado que están ahí, para comprender por qué ocurren las cosas, y por qué en el comprender que ocurren las cosas me da campo para cambiar lo que en mi mano puedo cambiar. Bien, pues sin duda apasionante el tema, ¿verdad? De que nos da para continuar preguntando, abundando, investigando, y sobre todo pues aprendiendo de él. Muchísimas gracias al maestro Rafael Cruz Casado, ¿verdad?, por esta conferencia magistral. Y a continuación, pues escuchemos el mensaje de la maestra Sofía del Carmen Castañeda Jiménez, subsecretaria de Educación, antes de continuar con los trabajos y hacer un pequeño receso. Maestra, la invitamos a este micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a cada uno de los presentes. Muchas gracias, maestro Rafael Cruz, por su conferencia en un tema muy importante y del interés de los docentes aquí en México. Hemos tenido reuniones con los jefes de departamento, el director de básica, con nuestra secretaria de Educación, y hemos llegado a la conclusión que uno de los temas importantes de los proyectos que tenemos como secretaría, trabajando de la mano del señor gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro, es enfocarnos en la educación socioemocional. Nos ha tocado al sistema educativo, a los docentes, enfrentarnos a una realidad donde